Mis queridos conciudadanos y amigos, feliz 4 de julio. Soy Chris Landau, el embajador de Estados Unidos en México, y les doy la bienvenida a nuestra primera celebración virtual del 4 de julio. Así que decidimos prepararles este video, no como un reflejo triste de lo que pudimos hacer en persona, sino, espero, como una forma innovadora y divertida para reunirnos como una comunidad. Así que siéntense, relájense y disfruten. Happy 4th of July! We love the United States and Mexico. Now let's join the U.S. Embassy Marine Guards for the traditional flag-raising ceremony at the American Cemetery in Mexico City. Hey guys, it's Steve Aoki. Happy 4th of July to the U.S. Embassy in Mexico. I am looking forward to coming back to Mexico soon. Take care, guys. What's up, everybody? Happy 4th of July on behalf of the Backstreet Boys. I'm Brian. Wanted to wish everybody a happy 4th. I hope you guys are enjoying the Independence Day. I hope you're staying safe, staying strong, and staying healthy. We had a chance to be down in Mexico earlier this year in February on the DNA World Tour, and we're looking so forward to coming back. God bless you guys. Happy 4th of July, and enjoy the day. Happy 4th of July, Ambassador Landau, and all good wishes to our friends in Mexico. Viva Mexico! See you soon. Hello, Ambassador Landau, and everyone at the U.S. Embassy in Mexico City. We're casual, and we're so excited to join you on your virtual 4th of July celebration this year. A todas y todos en México, les deseamos buena salud y que estén muy bien. Disfruten el show. Oh, beautiful for spacious skies forever, waves of grain for purple mountain majesties above the fruited plain. America, America, God shed His grace on thee and crown thy good with
U.S. Embassy in Mexico, a very happy July 4th. Everyone be happy, be healthy, be safe. I look forward to seeing you as soon as I can back in Mexico. Gracias, amigos. Hey, what's up, everybody? This is Jesse from Jesse and Joy, and I just wanted to stop by and say hi to all my friends at the American Embassy in Mexico City and wish you all a very happy 4th of July. Stay healthy, stay safe. Hi, I am Joy from Jesse and Joy, and I just wanted to wish a very, very happy 4th of July to my dear friends in the American Embassy here in Mexico. Mwah. Mis queridos conciudadanos y amigos, las fechas conmemorativas, como casi todas las cosas familiares, tienden a perder su significado original con el paso del tiempo. Cuando le preguntas al estadounidense promedio, ¿qué significa para ti el 4 de julio? Probablemente escuches algo relacionado con comida o fiestas. Comidas al aire libre, algodón de azúcar, desfiles, fuegos artificiales. Para mí, el 4 de julio significa el final del comienzo del verano, pues junio es una especie de calentamiento cuando termina la escuela y las cosas empiezan a disminuir un poco su intensidad. Pero el 4 de julio realmente marca el inicio de la temporada de vacaciones y diversión. Puedo suponer que no encontrarás a una sola persona entre 100 que inmediatamente asocie el 4 de julio con la política. Pero, en realidad, de eso mismo se trata. Es el aniversario de un documento en particular, la Declaración de Independencia, que es uno de los documentos políticos más importantes en la historia de la humanidad. No sé si han tenido la oportunidad de sentarse a leer la Declaración de Independencia. Si no lo han hecho, se los recomiendo. Está disponible en Internet, tanto en inglés como en español. No es un documento particularmente largo o complicado, y no les tomará más de 10 o 15 minutos leerlo de principio a fin. Comienza con la fecha que nos reúne a todos el día de hoy, el 4 de julio de 1776. Después, incluye una serie de afirmaciones políticas que pueden parecer obvias hoy en día, pero que en su época, cuando la mayoría de las personas creían en el derecho divino de los reyes para gobernar, fueron indescriptiblemente radicales. El punto esencial es que cada individuo fue creado por Dios con ciertos derechos naturales que se incluyen en las famosas palabras que todo alumno estadounidense aprende: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es decir, el estado de la naturaleza humana es un estado de libertad, no de servidumbre, en el que las personas establecen gobiernos para mejorar su capacidad de disfrutar de sus derechos naturales otorgados por Dios, no de restringirlos. Esto nos lleva directamente a la tesis central. La declaración establece explícitamente que los gobiernos obtienen sus justos poderes del consentimiento de los gobernados y no al revés. No gozamos de la libertad porque el gobierno nos lo permite. Más bien, el gobierno ejerce solo la autoridad que le otorgamos nosotros. El poder político, por lo tanto, viene de abajo hacia arriba,
y no de arriba hacia abajo. El máximo poder político siempre recae en el pueblo y el gobierno es su servidor, no su amo. Y, por esa razón, las personas siempre tienen el derecho legítimo de cambiar su gobierno, si así lo desean. Este mensaje atemporal y universal resonó de inmediato en todo el mundo, incluso en Europa con la Revolución Francesa y en México, así como en otros países latinoamericanos, que pocos años después declararían su propia independencia de la corona española. Por lo tanto, el 4 de julio no es solo el Día de Independencia de Estados Unidos, sino un punto de inflexión en la historia política de la humanidad. Su mensaje de la dignidad del individuo y la primacía del individuo sobre el Estado es un mensaje de empoderamiento humano. Ese simple mensaje que nuestra Constitución convirtió en un plan concreto de gobierno 11 años después, resulta todavía más sorprendente cuando se tiene en cuenta que sus autores no eran más que un grupo de colonos descontentos que decidieron luchar en contra del rey y del ejército más poderosos de la tierra. Y ese mensaje es parte del credo estadounidense que, por siglos, ha atraído a tantas personas a nuestro país en búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus familias. Me gustaría hablar por unos minutos acerca de una de esas personas que recibió la sorpresa de su vida tan solo 8 días después de haber cumplido los 18 años. En esa fecha, el 12 de marzo de 1938, los tanques alemanes llegaron a Austria y anexaron a ese país al Reich alemán. Fue un evento catastrófico para muchas personas, pero lo fue especialmente para un joven vienés de ascendencia judía que estaba a punto de terminar la escuela secundaria en 2 meses. Ese hombre era mi padre. El mensaje del 4 de julio, un mensaje de libertad, le llegó a mi padre en Austria y él quiso ir a Estados Unidos. El problema era que no podía obtener una visa. Precisamente gracias a ese problema es que yo estoy hoy aquí, porque el país que le otorgó a mi padre una visa en la primavera de 1938 fue Colombia. Así que, completamente solo, tomó un tren de Viena a Ámsterdam, para después embarcarse hacia Colombia. Mi posesión más preciada en la tierra es esta postal del MS Colombia, el barco que tomó a mi padre en su viaje hacia la libertad. Tiene la fecha del 13 de agosto de 1938 e iba dirigida a mis abuelos en Viena para informarles que mi padre estaba bien. Como padre, solo me puedo imaginar el alivio que deben haber sentido al recibir este pedazo de papel. Aunque mi padre no hablaba ni una palabra de español cuando llegó a Colombia, aprendió rápidamente y, de esta forma, inició la profunda conexión de mi familia con América Latina. Después de algunos trabajos un tanto peculiares y algo cómicos, vendiendo helados y cámaras, mi padre consiguió un puesto en la compañía de elevadores Otis, en Bogotá, y finalmente logró ser transferido a sus oficinas en Nueva York. Llegó al puerto de Nueva York el 1 de julio de 1941 y, en menos de una semana, presentó su declaración de intención para convertirse en ciudadano estadounidense, que se formalizó en este documento
con fecha del 18 de noviembre de 1941. Pero, en menos de un mes, la historia, una vez más, le daría un vuelco a su vida cuando Japón bombardeó Pearl Harbor y Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. El efecto más inmediato de lo que pasó en Pearl Harbor para la vida de mi padre fue que la compañía de elevadores Otis le informó que lo despedirían el 31 de diciembre, porque, como austríaco, ahora era un enemigo extranjero. Siguiendo la tradicional costumbre estadounidense, pensó que esto estaba mal e hizo algo al respecto. El 23 de diciembre de 1941, escribió esta carta al fiscal general de Estados Unidos, explicándole su situación y solicitando su ayuda. Así que, al día siguiente, tomó un tren a Washington, D.C. para presentar esta carta personalmente. Sorprendentemente para nuestra sensibilidad actual, el 24 de diciembre de 1941, nada menos que Nochebuena, mi padre recibió el apoyo que solicitó. El asistente del fiscal general escribió esta carta, copiada a la compañía de elevadores Otis, declarando que mi padre no debía temer ninguna interferencia con la continuidad de empleo por parte del Departamento de Justicia o de cualquier otro órgano del gobierno federal. Mi padre regresó a Nueva York, presentó la carta y no le dieron de alta. Al contrario, él mismo renunció para unirse al ejército estadounidense. Poco más después de un año, recibió este precioso documento, un certificado de naturalización como ciudadano estadounidense. Luchó por Estados Unidos en Europa y, como ustedes a lo mejor ya saben, más tarde se unió al servicio exterior y fue embajador de Estados Unidos en Paraguay, Chile y Venezuela. Para mí, la historia de mi padre representa el verdadero significado del 4 de julio, el empoderamiento del individuo y el respeto a la dignidad de la persona por parte del gobierno. Así que, en este 4 de julio, aquí en México, saludemos y celebremos a quienes hace 244 años declararon de manera poco probable su independencia del poder más grande de la tierra y fundaron nuestro país. Inspirémonos con ellos, como lo hizo mi padre, a través de su visión y su ejemplo. Que Dios les bendiga a ustedes, a sus familias y a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Hey, what's up, you guys? It's Mike Shinoda from Lincoln Park. I just want to take a second to say hi and happy 4th of July to all of our friends at the U.S. Embassy in Mexico. Hope to be returning to the country soon. Take care. Hi from Feds de Maná. Feliz 4 de julio, amigos. 'Tis a gift to be simple, 'tis a gift to be free, 'tis a gift to come down where we ought to be. And when we find ourselves in the place just right, it will be in the valley of love and delight. When true simplicity is gained, to bow and to bend we shan't be ashamed. To turn, turn will be our delight, till by turning, turning we come round right. Hi, this is Sheena Easton wishing everyone in the American Embassy in Mexico a very happy 4th of July. Hello, I'm Joshua Bell, and happy 4th of July to the U.S. Embassy in Mexico. I can't wait to see you in Mexico soon. Una parte muy importante en cualquier celebración es la comida, y Estados Unidos no es la excepción, menos aún en el 4 de julio.
Normalmente, celebraría con mi familia y disfrutaría de los platillos más típicos y deliciosos del verano. Este año, me gustaría compartirles virtualmente algunos de mis platillos favoritos del 4 de julio, hamburguesas y pay de manzana. Todo el mundo conoce las hamburguesas. Es una tradición asar hamburguesas para el 4 de junio. En Estados Unidos, la idea de una hamburguesa con pan se remonta a la Feria Mundial de San Luis de 1904, que también le dio a conocer a millones de estadounidenses nuevos alimentos, como la mantequilla de maní y el té helado. Para mí, una buena hamburguesa lleva lechuga, tomate, cebolla y mucho ketchup. Pero, ¿qué sería de una buena comida sin un postre? Así que tenemos pay de manzana, una deliciosa tradición del 4 de julio. El pay de manzana se volvió muy popular en Estados Unidos a inicios del siglo pasado, y durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados llegaban a decir que peleaban por su mamá y el pay de manzana. Se convirtió en un símbolo del patriotismo estadounidense y todavía tiene ese lugar especial en la cultura de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos hoy en nuestra primera celebración virtual del 4 de julio en México. No es así como imaginé celebrar esta fecha, pero me da gusto haber tenido la oportunidad de compartirla con ustedes. Y les agradezco su participación. Que Dios les bendiga a ustedes, a sus familias, a México y a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Hey, this is Todd Clauser, the band of Love Electric here in Mexico City, wishing everybody at the U.S. Embassy in Mexico a happy 4th of July, happy Independence Day, United States. Hi, I'm David Lons. I'm here in Cyprus, and I'm wishing you a very happy and safe July 4th. Hi, this is your old friend Gary Lucas. Happy 4th of July to the U.S. Embassy in Mexico. I can't wait to play in Mexico again, and I hope to see you really soon. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón